Buenos días, yo soy Andrea de la Torre, soy vicedirectora de la Escuela Osteopática de Buenos Aires, que hace 25 años que impartimos la enseñanza de la osteopatía. Estamos en relación con la Universidad de Buenos Aires, tenemos nuestra sede propia y en nuestra formación solo está dirigida a kinesiólogos. Eh, Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar el temario de la influencia de las cadenas ascendentes y descendentes en la articulación de la rodilla. ¿Por qué elegimos este tema? Porque nos parece interesante empezar a pensar por qué muchas veces que aparecen en nuestro consultorio pacientes que tienen dolores importantes en la rodilla y muchas veces el problema no se encuentra en ese lugar. Son pacientes que vienen a la consulta con estudios, con resonancias magnéticas, con radiografías, y en esa articulación no se encuentran alteraciones, salvo muchas veces solo inflamación. Entonces, por eso elegimos ese tema para desarrollarlo. Bien. Vamos entonces al PowerPoint. Bien. Entonces, ahí está, influencia de las cadenas ascendentes y descendentes en la articulación de la rodilla. Ahí vemos una imagen de la articulación. Sabemos que es una articulación intermedia en el miembro inferior. O sea, que alteraciones que pueden estar viniendo desde el pie, mala pisada, alteraciones en el arco, y todas esas disfunciones que pueden venir desde el tobillo incluso, por ejemplo, esguinces de tobillo, pueden estar influenciando por cadenas ascendentes en la articulación de la rodilla. Y viceversa, todas las alteraciones que pueden venir de la pelvis o de la columna lumbar también pueden ser reflejadas en la rodilla. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente en nuestro consultorio con un dolor en esta articulación, tenemos que ver cuál es la etiología del dolor. Y ahí nos abren un montón de interrogantes. ¿Será un problema articular? ¿Será un problema muscular? ¿Será un problema de irradiación? O sea, es un dolor irradiado que está viniendo de una alteración de la columna vertebral. Todo esto tenemos que analizarlo cuando está el paciente en nuestra consulta para poder realizar un buen diagnóstico y luego desarrollar un buen tratamiento. No nos podemos olvidar las estructuras óseas que conforman esta articulación: huesos, ligamentos, el peroné, la influencia del peroné en esta articulación, los ligamentos cruzados, los meniscos, etc. Fíjense, ahí tenemos una imagen donde están esquematizados algunos músculos y los ligamentos. Ahí en una visión interna tenemos la visión de los ligamentos cruzados, de la patela con su grasa posterior, y todos estos elementos, no los voy a describir porque nosotros somos todos profesionales y ya sabemos de lo que estamos hablando, pero sí es importante nombrarlo, que no tenemos que olvidarnos y tenemos que saber y desarrollar bien la anatomía para poder después poder leer en el paciente cuál es el trastorno que nos presenta. Ahí tenemos también una visión intraarticular de los ligamentos cruzados. Ahí tenemos también una imagen de los meniscos. No nos tenemos que olvidar de los meniscos, porque muchas veces los pacientes vienen con alteraciones meniscales, pero estas alteraciones se están produciendo por desbalances musculares. Ahí tenemos grupos musculares que están interrelacionados, el peroné, y uno de los músculos que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, el semimembranoso. Ahí lo vemos, el semimembranoso, que va a tener interrelación con el ligamento popliteo oblicuo y popliteo arqueado.
Es muy importante la influencia que va a tener el semimembranoso en esta articulación, debido a que va a funcionar como un ligamento activo, ayudando al ligamento cruzado anterior. Entonces va a luchar en la inestabilidad del cajón anterior, o sea, va a frenar lo que es el cajón anterior. Entonces va a ser uno de los músculos que va a ayudar a este ligamento. Por otro lado, el cuádriceps también, junto con las aletas rotulianas, van a ayudar al ligamento común posterior, al ligamento cruzado, perdón, posterior. O sea, va a tener una influencia en lo que es la inestabilidad de la rodilla hacia posterior. Y ahí vemos que muchas veces en pacientes que no son deportistas, fortaleciendo y trabajando la musculatura, podemos equilibrar esa inestabilidad en la rodilla. Tenemos el músculo popliteo. Este popliteo es muy importante, ahí lo tenemos esquematizado, en la articulación, debido a que también nos va a equilibrar lo que son las rotaciones de la tibia. Muchas veces cuando estos músculos se encuentran en espasmo, nos va a frenar la rotación externa de la tibia. O sea que es un músculo que tenemos que ir a evaluar y muchas veces tratar en las disfunciones de la rodilla. Ahí vemos una persona corriendo y vemos toda la influencia muscular que tiene que tener para desarrollar ese movimiento armónico. Fíjense el balanceo de los brazos, el trabajo de los pies, el trabajo de los tobillos, etc. Todo esto tenemos que nosotros analizar cuando estamos frente a un paciente. Y cuando este paciente viene con dolor, nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Y entramos en lo que es el concepto de disfunción somática. ¿Qué es la disfunción somática? Es una alteración tridimensional de un elemento conjuntivo. Este elemento conjuntivo puede ser una fascia, puede ser un músculo, puede ser un hueso. Es importante que analicemos qué es lo que está pasando y de dónde está viniendo esa alteración. ¿Por qué? Porque muchas veces este dolor que el paciente presenta en la rodilla es un dolor irradiado o es una manifestación de un músculo, pero debido a que hay una alteración a nivel medular o metamérica debido a una disfunción somática vertebral. También tengamos en cuenta que podemos tener alteraciones en el angiotoma, podemos tener alteraciones en el viscerotoma, en el dermatoma y en el esclerotoma en relación a la metámera afectada. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es este balance entre la estructura y la función? La función va a influenciar en la estructura y viceversa. ¿Y dónde reside la alteración? ¿Qué es lo que debemos tratar? ¿Cómo debemos tratarlo? La rodilla, como venimos diciendo, es parte de este miembro inferior. Entonces tenemos que hacer el análisis total del cuerpo de ese paciente que acude a nuestra consulta para poder determinar cuál es la etiología correcta. Si la alteración está en la pelvis, por ejemplo, que sabemos que tiene una mecánica indisociable con la columna lumbar y con los miembros inferiores. O muchas veces alteraciones pélvicas están siendo influenciadas o el paciente viene con un dolor en la pelvis debido a una alteración que viene, por ejemplo, del miembro inferior. Sepamos que esta ida y vuelta es constante y por eso una sesión con un paciente nunca es igual a la sesión siguiente. Siempre tenemos un desarrollo distinto. Y otro ejemplo es, por ejemplo, la relación con el ilíaco. Si nosotros tenemos un ilíaco anterior, vamos a tener alteraciones en los músculos de la pelvis, pero a su vez vamos a tener un alargamiento aparente de esa pierna y puede ser que ese paciente presente un dolor en la rodilla. Es solamente un ejemplo. Entonces, ¿qué es la agonalgia? La agonalgia es solamente un síntoma, ese dolor que nos está avisando que algo está sucediendo en esta región. Y esto es un aviso
del cuerpo, este es un aviso del cuerpo, por eso no sirve estar tapando el síntoma con analgésicos y no introducirnos en qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando dolor y cómo podemos llegar a la homeostasia de ese cuerpo. Entonces, ¿esta charla para qué? Para que pensemos que no sirve de nada tratar de acomodar como este señor una piedrita de esa pila de piedras, sino que tenemos que ver a todo el cuerpo en general, porque muchas veces la alteración es más profunda y es más genérica. Tenemos que equilibrar todo ese organismo. Entonces, es muy importante. Dame un segundito. Es muy importante que tengamos en cuenta todos estos elementos cuando hagamos el análisis de nuestro paciente, y por eso es importante que nosotros los profesionales nos formemos y estudiemos para poder ser más efectivos con nuestros pacientes. Entonces acá les dejo los datos de nuestra escuela, para que el que esté interesado se pueda conectar. Ahí está nuestro teléfono, nuestra página web y nuestro email para cualquier consulta. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad esta charla y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.